El aire de Arizona olía a tierra seca y desesperación aquella noche de octubre de 1885, cuando Elena Margarita Sandoval dejó de ser una mujer libre para convertirse en mercancía humana. No hubo ceremonia ni despedida digna. Tan solo el tintineo cruel de monedas de plata sobre la mesa de roble, mientras su padre, don Ricardo, sellaba su destino con la firma temblorosa de un hombre que había perdido el alma en los naipes. La hacienda Sandoval había conocido mejores tiempos. Sus paredes de adobe, antes decoradas con tapices traídos de Sevilla, ahora mostraban manchas de humedad que parecían lágrimas congeladas. Elena recordaría para siempre el aroma de los cigarros puros flotando entre risas forzadas, el murmullo de apostadores que creían controlar sus destinos con dados y cartas. Don Ricardo había entrado a sus aposentos cerca de medianoche, con el rostro demudado y los ojos enrojecidos por el whisky y la desesperación. Sus palabras cayeron como piedras en agua quieta. Todo se había perdido. Las deudas del juego habían devorado no solo la fortuna familiar, sino su honor. Cuando las cadenas se cerraron alrededor de sus muñecas esa noche fatídica, Elena sintió algo morir dentro de su pecho. El metal frío contra su piel le recordaba que, desde ese momento, su valor se mediría en la misma balanza que el ganado. Pero había algo en sus ojos oscuros que los tratantes de esclavos no supieron interpretar, una llama que ardía más allá de la resignación. Su precio final, $1 americano, una sola moneda que sellaba el destino de 24 años de vida aristocrática. El sol del desierto era un tirano implacable que convertía cada respiro en una oración desesperada. Elena marchaba entre otros cautivos cuyas historias se escribían en cicatrices y ojos vacíos. Miguel, un joven mexicano cuya rebeldía aún brillaba a pesar de los golpes. Sara, una mujer irlandesa que había perdido a su familia en la guerra. José, un anciano que murmuraba oraciones en lenguas desconocidas. Las noches del desierto traían un frío que calaba hasta los huesos y, paradójicamente, también la única hora del día en que podían ser humanos nuevamente. Acurrucados bajo estrellas que parecían diamantes sobre terciopelo negro, los cautivos compartían retazos de sus vidas anteriores como si fueran tesoros. Elena había aprendido que en el desierto las palabras se elegían con el mismo cuidado que el agua. Nada se desperdiciaba. Durante el día, mientras caminaba con los pies descalzos sobre arena que quemaba como brasas, se descubrió memorizando cada matiz del paisaje, como si intuirá que algún día necesitaría recordar cada detalle de esta jornada. Al séptimo día de marcha, cuando Tucson apareció en el horizonte como un espejismo hecho realidad, Elena sintió que una parte de ella moría definitivamente, pero otra parte, una que no conocía antes, comenzaba a respirar por primera vez. Tucson, en 1885, era una ciudad donde la civilización y la barbarie danzaban un vals obsceno bajo el sol despiadado. El mercado de esclavos se alzaba como una herida infectada, donde la humanidad se pesaba en monedas de cobre y los sueños se subastaban al mejor postor. Elena fue conducida a una plataforma de madera que crujía bajo sus pies descalzos. Hombres de miradas hambrientas evaluaban su belleza con la misma frialdad con que examinarían el pelaje de un caballo. Sus ropas, antaño elegantes, ahora colgaban desgarradas sobre su cuerpo, pero no lograban ocultar la dignidad natural que irradiaba como un aura dorada. Había un comerciante de Nueva Orleans que la quería para su burdel, un minero de Colorado que buscaba una esposa, un hacendado tejano que coleccionaba mujeres hermosas como otros coleccionaban obras de arte. Pero entonces apareció él. Elena lo vio antes de que los demás notaran su presencia. Águila ferida se movía entre la multitud como una tormenta contenida. Su presencia era magnética y aterradora,
alto como un pino, con cabello negro recogido con tiras de cuero y ojos que parecían contener todas las tempestades que habían azotado las montañas de Arizona durante 1000 años. No había fiereza en su mirada cuando se posó en Elena. Había reconocimiento, como si la hubiera estado buscando sin saberlo, como si ella fuera la pieza que faltaba en un rompecabezas cósmico que solo él podía ver. Cuando las cadenas fueron transferidas de los tratantes a Águila Ferida, él las rompió con las manos desnudas como si fueran hilos de seda. Por un instante fugaz, Elena vio algo parecido a la gentileza brillar en esos ojos que guardaban tempestades. Mientras se alejaban del mercado hacia las montañas que se alzaban como catedrales de piedra, Elena sintió que por primera vez en semanas sus pies tocaban tierra sagrada en lugar de terreno maldito. Las montañas de Arizona se alzaban como catedrales donde los dioses antiguos aún susurraban secretos al viento. Elena cabalgaba detrás de Naal-Nish. Había aprendido su verdadero nombre durante la jornada, en un sendero tallado por siglos de pisadas ancestrales. El aire olía a salvia y cedro, a tierra que guardaba historias más viejas que cualquier memoria humana. El poblado apache se extendía en un valle protegido por farallones naturales. Las tiendas de piel se dispersaban armoniosamente entre los árboles, como si hubieran crecido allí. Humo de fogatas trazaba espirales hacia un cielo que parecía más azul, más profundo que cualquiera que Elena hubiera contemplado antes. Naal-Nish se reveló como un líder complejo, guerrillero implacable contra los colonizadores, pero hombre de profunda espiritualidad. Elena observó fascinada los rituales tribales, la danza del fuego que contaba historias de resistencia, comprendiendo lentamente que había sido traída no como esclava, sino como pieza de un quebracabezas mayor. Una mujer anciana se acercó con pasos que parecían una danza ritual. Sus cabellos blancos brillaban como plata bajo el sol poniente y sus ojos guardaban la profundidad de pozos antiguos. Aiyana estudió a Elena con intensidad que parecía traspasarla, leyendo historias escritas en su alma que ella misma desconocía. La anciana murmuró algo sobre espíritus del viento que le habían hablado en sueños 3 lunas atrás, antes de que el destino de Elena se decidiera en una mesa de juego. Esa noche, mientras las llamas danzaban contra las estrellas, Elena observó cómo Naal-Nish danzaba en el centro del círculo ceremonial. Había una magnificencia salvaje en él que la asustaba y la atraía a la vez. Cuando sus miradas se cruzaron a través de las llamas, Elena sintió que algo se movía en su pecho. Reconocimiento, como si su alma hubiera encontrado algo que había estado buscando sin saberlo. Los primeros rayos del alba encontraron a Elena despierta, contemplando cómo la luz dorada se derramaba sobre las montañas como miel antigua. Aiyana apareció en su tienda como si hubiera materializado del aire mismo, trayendo una vasija humeante que desprendía aroma a hierbas desconocidas. Elena se sumergió en el aprendizaje de la lengua apache con una intensidad que la sorprendía. Cada palabra nueva era como recuperar un pedazo de sí misma que no sabía que había perdido. Aiyana resultó ser una maestra que entendía que el lenguaje era mucho más que sonidos organizados. Era una manera de ver el mundo. En apache no se dice poseer la tierra, sino caminar con la tierra. Cada lección era también una invitación a repensar todo lo que había dado por sentado sobre la vida, las relaciones entre los seres humanos y el mundo natural. Naal-Nish observaba su progreso desde una distancia respetuosa. Elena lo veía durante las tardes, cuando regresaba de cazar, sus ojos posándose en ella con una expresión que no sabía interpretar. No era deseo físico, sino algo más profundo, como si estuviera viendo posibilidades que ni ella misma sospechaba. Una noche, él se acercó a la hoguera donde Elena practicaba palabras nuevas con Aiyana.
Su presencia cambió la energía del aire como cuando se acerca una tormenta. Hablaron hasta que las llamas se convirtieron en brasas doradas. Conversaron de cosas aparentemente triviales: el cambio de estaciones, las migraciones de los pájaros, las historias que contaban las estrellas. Pero debajo de cada palabra había otra conversación desarrollándose, una donde sus almas se reconocían mutuamente de maneras que sus mentes aún no podían procesar. Esa noche soñó que volaba sobre los cañones con alas de águila y que alguien volaba a su lado con alas que sangraban, pero nunca dejaban de batir contra el viento del desierto. Las nubes se habían acumulado durante días como ejércitos antiguos, preparándose para una batalla cósmica. El aire parecía espeso, cargado de electricidad que hacía que los cabellos se erizaran. Elena había aprendido a leer los signos del tiempo en territorio apache, cómo los pájaros volaban más bajo, cómo las plantas inclinaban sus hojas en anticipación. Al atardecer, cuando los primeros truenos resonaron entre las montañas como tambores de guerra ancestrales, la tribu se reunió en el círculo ceremonial. Aiyana tomó la mano de Elena y la condujo hacia el círculo, susurrando que los espíritus querían conocerla. Los hombres comenzaron a danzar con movimientos que imitaban la furia de las tormentas, saltos que remedaban rayos, giros que emulaban torbellinos. Pero cuando Nalnish emergió del círculo, Elena sintió que el aire se electrificaba aún más. Su cuerpo estaba pintado con símbolos que brillaban como oro líquido bajo los relámpagos. La cicatriz que le había dado su nombre parecía pulsar con vida propia. Cuando comenzó a danzar, Elena comprendió por primera vez por qué este hombre comandaba tanto respeto. Había algo primordial en él, una conexión con fuerzas que la civilización había olvidado cómo honrar. En el momento más intenso de la ceremonia, cuando los rayos parecían danzar al ritmo de los tambores, las miradas de Elena y Nalnish se encontraron a través del caos elemental. Fue solo un instante, pero Elena sintió que algo fundamental se movía en su pecho. No era amor aún, sino reconocimiento, como si sus almas se hubieran estado buscando a través de tormentas y desiertos durante vidas enteras. La tormenta alcanzó su clímax precisamente cuando la ceremonia llegaba a su fin, como si la naturaleza hubiera estado esperando la bendición de la tribu para desatar toda su furia contenida. Cuando los truenos se alejaron hacia las montañas distantes, Elena se refugió bajo una saliente rocosa. Nalnish se acercó. El agua había lavado la pintura ceremonial, pero algunos símbolos persistían en su piel bronceada. El aire después de la tormenta olía a tierra mojada y posibilidades nuevas. Permanecieron bajo la saliente, ni completamente refugiados, ni completamente expuestos, en un espacio que parecía perfecto para confesiones que sus mentes conscientes aún no estaban listas para articular. La herida apareció durante una cacería que salió mal. Elena había estado recolectando hierbas cuando escuchó gritos que rasgaron el aire. Un oso enloquecido había atacado a cazadores jóvenes. Cuando llegó corriendo encontró a Nalnish sangrando de una garra que había abierto su hombro como seda. Sin pensarlo, Elena se arrodilló junto a él, sus manos moviéndose con seguridad de quien había aprendido el arte de curar. Doña Carmen Sandoval había sido famosa por sus conocimientos de medicina tradicional, una sabiduría que mezclaba remedios españoles con secretos de curanderas indígenas. Mientras Elena trabajaba, fue descubriendo otras cicatrices en el cuerpo de Nalnish, marcas que contaban la historia de una vida vivida en el filo del peligro. Pero cuando vio la herida que le había dado su nombre, sus manos se detuvieron involuntariamente. La cicatriz atravesaba su pecho como un río de carne pálida. Era vieja, pero había sido profunda, del tipo que deja a un hombre a un paso de la muerte durante semanas. «Bala del ejército americano», explicó Nalnish. «El capitán Patterson
Había creído que podía quebrar el espíritu apache matando a sus líderes uno por uno. Elena sintió algo endurecerse en su pecho al imaginar a este hombre luchando por su vida. Sus dedos trazaron el borde de la cicatriz con una ternura que la sorprendió. Durante las siguientes semanas, Elena se convirtió en la curandera no oficial de la tribu. Sus manos, que antaño habían sido ornamentales, encontraron su verdadero propósito. Cada persona que curaba era una pequeña victoria contra el sentimiento de inutilidad que había cargado desde su captura. Nalnish observaba su transformación con admiración creciente. Una tarde, mientras Elena vendaba la mano de un niño, él se acercó y se sentó a observar. Su pueblo tenía una palabra para lo que era Elena, Hadahonisgai. Significaba la que trae sanación con sus manos. Era la primera vez en su vida que alguien la definía por lo que podía hacer, no por lo que poseía o por quién era su padre. Esa noche, Elena se quedó despierta pensando en la diferencia entre ser Elena Margarita Sandoval, hija de don Ricardo, y ser Hadahonisgai. Era como si hubiera vivido usando ropa que no le quedaba bien y finalmente hubiera encontrado vestidos hechos a su medida. Más perturbador aún era darse cuenta de que cuando Nalnish la miraba trabajar, veía a Hadahonisgai, no a la esclava que había comprado. La veía como alguien que tenía valor propio, independiente de cualquier hombre o circunstancia. Los tambores de guerra resonaron 3 días antes del amanecer de septiembre, trayendo noticias que helaron la sangre de la tribu. El coronel Patterson había movilizado 3 compañías del ejército hacia las montañas sagradas. Esta vez no venía a negociar, venía a terminar lo que había comenzado, la exterminación total de la resistencia apache. Nalnish convocó un consejo que duró desde el amanecer hasta la tarde. Elena observó desde la distancia cómo los hombres más sabios debatían estrategias, evaluaban recursos, calculaban posibilidades de supervivencia. Había una gravedad en sus rostros que hablaba de la comprensión clara de que esta podría ser la batalla final. Cuando el consejo se dispersó, Nalnish se acercó a Elena con una expresión de determinación y vulnerabilidad que hizo que algo se contrajera en su pecho. El consejo había decidido que algunas mujeres y niños debían ser evacuados a territorio mexicano antes de que llegara Patterson, pero Elena no estaría protegida en esa evacuación. A los ojos de Patterson, seguía siendo una ciudadana española capturada por salvajes. Si la encontraba entre ellos, la usaría como excusa para justificar cualquier atrocidad. Había una manera de protegerla que Patterson tendría que respetar. Si fuera su esposa según las leyes apache, tendría el estatus de una jefa de tribu. Elena sabía que Nalnish le estaba ofreciendo protección, pero también sabía que había algo más en esta propuesta, algo que vibraba en el aire entre ellos, como cuerdas de instrumentos resonando en la misma frecuencia. Cuando Elena aceptó, no fue solo por protección, era porque había estado esperando toda su vida la oportunidad de elegir su propio destino. Y su destino estaba aquí, con este hombre, con este pueblo que le había enseñado quién podía ser realmente. La ceremonia apache fue diferente a todo lo que había imaginado. No hubo iglesias ni sacerdotes, sino el cielo abierto y Aiyana oficiando como representante de los espíritus ancestrales. Elena vistió pieles decoradas, con cuentas que contaban historias de guerreras legendarias. Cuando Nalnish la besó para sellar su matrimonio, Elena sintió que algo se completaba en su interior. No era la pasión explosiva de novelas románticas, sino reconocimiento, como si su alma hubiera encontrado finalmente el hogar que había estado buscando sin saberlo. Esa noche, en la tienda que compartían como esposos, hablaron sobre planes de evacuación y estrategias de guerra. Pero entre las palabras prácticas había otra conversación desarrollándose,
una donde sus corazones admitían que lo que había comenzado como conveniencia se había transformado en algo que brillaba entre ellos como fuego sagrado. Patterson llegó con la primera luz del alba, trayendo 400 soldados, cañones que brillaban como serpientes metálicas y una sed de venganza fermentada durante 3 años. Elena lo observó desde las rocas y reconoció el tipo de hombre que era, de esos que confunden brutalidad con fuerza. Elena había insistido en quedarse y luchar a pesar de las protestas de Nalnish. Más importante que su habilidad con las armas era su conocimiento de medicina de campo. Después de la batalla, los heridos necesitarían todas las manos expertas disponibles. La negociación duró menos de 1 hora. Patterson quería rendición incondicional, evacuación total del territorio sagrado, reubicación en reservas, entrega de todos los jóvenes varones para ser reeducados en escuelas del gobierno. Era una muerte cultural que muchos consideraban peor que la muerte física. La batalla comenzó al mediodía. Los cañones rugieron como bestias mecánicas, arrancando pedazos de la montaña sagrada. Elena sintió cada explosión como un golpe personal. Cada cicatriz que abrían en la tierra era una herida en algo sagrado. Elena disparó su rifle con precisión heredada de cacerías españolas, pero cada bala llevaba la amarga comprensión de que luchaba contra hombres que representaban la misma civilización de la que había venido. La ironía no se le escapaba. Elena Margarita Sandoval, aristócrata española vendida como esclava, luchaba contra el ejército americano al lado de los Apache. Durante una pausa en el combate, Nalnish se acercó con sangre en el brazo izquierdo. Elena había aprendido que podía perder a este hombre que se había convertido en mucho más que un esposo de conveniencia. Cuando el sol se puso sobre un campo donde Apache y soldados yacían mezclados en muerte, Elena supo que había cruzado un punto sin retorno. Ya no era la aristócrata española que había sido, ni completamente Apache. Era algo nuevo, nacido del fuego de la guerra y del reconocimiento de que el amor verdadero a veces requiere elegir bandos en conflictos sin respuestas fáciles. El traidor tenía los ojos del color del whisky barato y un alma vendida por menos dinero del que Elena había costado. Lobo Cincento era primo de Nalnish, un hombre que había crecido a la sombra de un líder más carismático, alimentando resentimientos que fermentaron hasta convertirse en veneno puro. Elena lo descubrió por casualidad durante una expedición nocturna para recolectar hierbas. Lo vio reuniéndose con 2 hombres blancos en un claro apartado, sus figuras apenas visibles bajo la luna nueva. Se acurrucó detrás de rocas, su corazón acelerándose mientras escuchaba fragmentos que llegaban distorsionados por el viento. Patterson pagaría $50 por cada Apache vivo, 75 por Nalnish. La entrada norte estaba menos vigilada durante el cambio de guardia. Mejor que fuera pronto, antes de que se movieran a territorio mexicano. Elena sintió que el aire se volvía denso. Lobo Cincento recibió una bolsa que tintineó con sonido de monedas de plata, el mismo sonido que había sellado su destino aquella noche terrible en la hacienda. La traición siempre sonaba igual. Corrió de regreso al campamento con el corazón martilleando. Cuando llegó a la tienda que compartía con Nalnish, se detuvo, consciente de que las palabras que estaba a punto de pronunciar cambiarían todo. Elena le contó todo: la reunión nocturna, los fragmentos de conversación, la bolsa de monedas. Mientras hablaba, vio cómo la expresión de Nalnish se endurecía hasta convertirse en una máscara de granito. Nalnish procesó no solo la información, sino las implicaciones familiares de la traición. Lobo Cincento siempre había creído que debería haber sido él quien liderara después de la muerte de su padre, pero nunca pensó que su resentimiento llegara tan lejos. Elena propuso usar la traición contra él, información falsa. Si estaba tan dispuesto a vender secretos,
que vendiera a los equivocados. Durante las siguientes horas diseñaron una estrategia arriesgada. Nalnish anunció un plan de evacuación ficticio. La tribu se retiraría hacia el oeste usando un sendero que los dejaría vulnerables en un cañón estrecho. Helena observó mientras Lobo Cincento se acercaba casualmente después del consejo, con ojos que brillaban con codicia apenas disimulada. Esa noche, como era predecible, se escabulló para su cita traicionera. Pero mientras Lobo Cincento vendía información que llevaría a Patterson hacia una trampa mortal, Helena y Naalnish lideraron a la tribu en dirección opuesta, hacia las cavernas sagradas del norte que sus antepasados habían usado como refugio durante siglos. El ataque llegó al amanecer del tercer día, pero no donde Patterson esperaba. Sus soldados marcharon hacia un cañón vacío, mientras los verdaderos apache desaparecían hacia territorio mexicano, como humo en el viento del desierto. La bala encontró a Naalnish al amanecer del quinto día de persecución, cuando la tribu se había detenido cerca de un arroyo. Helena escuchó el disparo antes de ver sus consecuencias. Un sonido seco, seguido por el grito ahogado de un hombre que había sobrevivido a docenas de batallas solo para ser derribado por un francotirador invisible. Naalnish cayó como un águila con alas rotas, su sangre mezclándose con la tierra que había defendido. Helena corrió hacia él, con el corazón deteniéndose y reanudándose en latidos irregulares. La herida era grave, pero no mortal si recibía atención inmediata. La bala había atravesado su hombro, astillando hueso, pero evitando las arterias principales. Helena trabajó con manos que parecían pertenecer a otra persona. Tenían quizás una hora antes de que Patterson los alcanzara. Naalnish no podía montar en su condición. Helena miró los rostros que la rodeaban, mujeres que habían perdido esposos, niños que habían visto quemar sus hogares, ancianos que cargaban memorias de siglos de resistencia. Había confianza en sus ojos. Esperaban que ella supiera qué hacer. Aiyana llevaría a los más débiles hacia el norte, donde el terreno era difícil para los caballos del ejército. Helena se quedaría con Naalnish y un grupo pequeño para retrasar a Patterson. La separación fue rápida y dolorosa como arrancar un vendaje de herida recién cerrada. Helena se quedó con Naalnish, 3 guerreros heridos y 2 mujeres que habían insistido en ayudar con medicina de campo. Helena sintió el peso de vidas humanas como nunca antes. No era solo responsabilidad, era la comprensión de que el liderazgo verdadero no tenía nada que ver con títulos, sino con la disposición a cargar con las consecuencias de decisiones imposibles. Patterson llegó 2 horas después con 150 soldados que habían estado cabalgando duro durante días. Helena los observó desde una posición elevada, notando cómo sus caballos espumeaban y los hombres se movían con rigidez de quien había dormido poco. El intercambio de disparos comenzó al mediodía. Helena había posicionado a su grupo en un anfiteatro natural de rocas que les daba ventaja defensiva a costa de cualquier ruta de escape. Era una apuesta total, resistir lo suficiente para que el grupo principal llegara a territorio mexicano o morir tratando. Durante una pausa en el combate, Helena se acurrucó junto a Naalnish detrás de una barricada improvisada. Fue la primera vez que cualquiera de los dos pronunció esa palabra, amor. Helena sintió que algo se expandía en su pecho, demasiado grande para su cuerpo, demasiado brillante para las circunstancias. Cuando el sol se puso sobre un campo donde el humo se mezclaba con olor a sangre y pólvora, Helena supo que había cruzado otra frontera invisible. Ya no era víctima de circunstancias ni superviviente de tragedia. Era una mujer que había elegido su destino en el fuego de la batalla. México los recibió con un amanecer que olía a libertad y posibilidades infinitas.
Elena había cargado a Nalnish durante los últimos 20 kilómetros, sus fuerzas sustentadas por pura voluntad. Cuando cruzaron la línea invisible que separaba a Arizona de Sonora, Elena se permitió llorar por primera vez en semanas. Lágrimas de alivio, gratitud e incredulidad por haber sobrevivido. El valle que encontraron parecía diseñado por dioses benévolos para refugiar corazones rotos. Se extendía entre montañas protectoras como una cuna verde donde un río serpenteaba entre álamos que susurraban canciones de bienvenida. Había peces en el agua, caza en los bosques y tierra fértil que prometía cosechas generosas. Ayanna había llegado 3 días antes con el grupo principal y ya había comenzado a establecer un campamento que se sentía más como hogar que cualquier lugar donde Elena hubiera vivido. Los niños corrían entre las tiendas con la elasticidad de la juventud que se recupera rápidamente de traumas. Nalnish se recuperó lentamente bajo los cuidados de Elena y Ayanna. Su herida sanó limpiamente, pero algo más profundo había cambiado durante la fuga. Elena lo notaba en la manera en que observaba el valle, como si estuviera memorizando cada detalle para conservarlo en caso de tener que huir nuevamente. Durante las tardes, Elena caminaba sola por senderos que serpenteaban a través del valle. Había algo hipnótico en este lugar, una paz que emanaba de la tierra misma. Pero también había una pregunta que crecía en su interior. ¿Qué construirían aquí? ¿Y quién sería ella en este nuevo mundo? Una tarde, mientras observaba el río que reflejaba nubes doradas, Nalnish se acercó caminando lentamente. Elena estaba pensando, este lugar era hermoso, seguro, todo lo que necesitaban para reconstruir sus vidas. Pero también estaba lejos de todo lo que había conocido antes. Nalnish le ofreció libertad completa. Su matrimonio había sido una estrategia de supervivencia que funcionó, pero ahora que estaban a salvo, podía elegir qué hacer con el resto de su vida sin que la guerra influyera en su decisión. Si elegía quedarse, construirían algo que honrara tanto su herencia como la de él. Una comunidad donde sus hijos podrían crecer hablando español y apache, donde las tradiciones de sanación de su madre se mezclarían con la medicina apache, donde nadie tendría que renunciar a lo que era para encontrar un lugar en el mundo. Si elegía irse, él la ayudaría a encontrar el camino de regreso al mundo del que venía. Elena cerró los ojos, sintiendo que 2 futuros completamente diferentes se extendían ante ella como caminos que se bifurcaban. Podía imaginar ambas posibilidades con claridad, regresando a la civilización española donde podría establecer una práctica médica respetable o quedándose aquí, ayudando a construir algo completamente nuevo. Ya había tomado su decisión, murmuró finalmente. La había tomado meses atrás, cuando aprendió su nombre verdadero, cuando curó su herida, cuando disparó su primer tiro defendiendo el valle. Solo necesitaba asegurarse de que la tomaba por las razones correctas. Porque amaba a quien era cuando estaba con él, porque amaba el mundo que podían construir juntos, y porque finalmente entendía que el hogar no es un lugar donde naciste, sino el lugar donde eliges quedarte. 5 años después, cuando los viajeros llegaban al Valle de la Esperanza, contaban historias que sonaban demasiado hermosas para ser verdad. Hablaban de una comunidad donde exesclavos trabajaban junto con apache y mexicanos refugiados, donde los niños crecían hablando 3 idiomas, donde una mujer española que había sido vendida como propiedad ahora enseñaba medicina a cualquiera dispuesto a aprender. Elena Sandoval de Nalnish había elegido conservar ambos nombres como símbolo de todas las vidas que había vivido. Observaba estas historias con humor afectuoso. La realidad era tanto más simple como más compleja que las leyendas. Era más simple porque todo se reducía a un principio básico: tratar a cada persona como si tuviera valor inherente.
Era más compleja porque hacer funcionar ese principio día a día requería negociaciones constantes y una paciencia que nunca había sabido que poseía. La comunidad había crecido orgánicamente a medida que llegaban refugiados de diversos conflictos. Familias mexicanas desplazadas por guerras civiles, apache de otras tribus, incluso algunos colonos americanos que habían huido de la violencia. Elena había aprendido que la desesperación creaba una hermandad extraña, pero poderosa, entre personas que en otras circunstancias se habrían considerado enemigos naturales. Su hogar se había convertido en una escuela informal, donde enseñaban medicina, español e historias sobre el mundo más allá de las montañas. Naalnish dirigía los consejos comunitarios donde se tomaban decisiones sobre todo, desde distribución de recursos hasta resolución de disputas. Juntos habían desarrollado un sistema de gobierno que mezclaba democracia española, consenso apache y pragmatismo nacido de la necesidad. En las tardes, cuando el trabajo terminaba y las familias se reunían alrededor de hogueras que olían a cedro y contentamiento, Elena a veces se detenía para observar lo que habían construido. Había niños que nunca habían conocido hambre o miedo, mujeres que tomaban decisiones sobre sus propias vidas, hombres que medían su éxito por la felicidad de sus familias. Una noche, mientras preparaban hierbas medicinales bajo las estrellas, Naalnish le preguntó en qué pensaba cuando se quedaba tan quieta. Elena pensaba en su padre. Se preguntaba si había imaginado alguna vez que venderla por $1 resultaría en esto. ¿Lo odiaba?, preguntó Naalnish. Elena consideró la pregunta cuidadosamente. Durante los primeros años, la rabia hacia don Ricardo había sido como un carbón encendido en su pecho. Pero el tiempo y la felicidad habían transformado esa rabia en algo más complejo. Lo compadecía, dijo finalmente. Había vivido toda su vida creyendo que el valor de una persona se medía en dinero o propiedades. Nunca tuvo la oportunidad de aprender que las cosas más valiosas de la vida no se pueden comprar ni vender. ¿Cómo qué? Elena sonrió, gesticulando hacia el valle donde las luces de las casas brillaban como estrellas caídas. Como esto. Como la sensación de despertar cada mañana sabiendo que el día te pertenece porque elegiste cómo vivirlo, como el amor que no necesita documentos legales para ser real, como el respeto que se gana ayudando a otros en lugar de controlándolos. Naalnish se acercó para sentarse junto a ella. Después de 5 años de matrimonio, sus cuerpos se movían juntos con la sincronización inconsciente de 2 personas que habían aprendido a existir como partes de un todo mayor. Había algo que necesitaba decirle. Ayer había llegado un visitante, un comerciante de Tucson, que trajo noticias sobre su padre. Elena sintió que algo se tensaba en su estómago, pero no era la angustia que había esperado. Era más como curiosidad. Don Ricardo había muerto el mes pasado. Según el comerciante, había estado viviendo en la pobreza durante años, bebiendo los últimos pesos que le quedaban. Aparentemente, nunca se había recuperado de lo que le había hecho a Elena. Elena procesó esta información en silencio, esperando sentir algo definitivo: alivio, tristeza, cierre. En lugar de eso, sintió una especie de paz melancólica, como si se hubiera cerrado un capítulo de un libro que había dejado de leer hace mucho tiempo. ¿Creía que había sufrido? Naalnish creía que había sufrido desde el momento en que la vendió. Los hombres que traicionan sus propios corazones raramente encuentran paz después. Elena asintió, entendiendo que la muerte de su padre marcaba el final oficial de la persona que había sido antes de llegar al valle. Elena Margarita Sandoval, la aristócrata española, había muerto junto con don Ricardo. Lo que quedaba era algo completamente nuevo. Una mujer que había elegido su nombre, su familia, su propósito y su definición de lo que significaba ser libre. ¿Se arrepentía de algo?
preguntó Naalnish. Elena se levantó y caminó hacia el borde de su jardín, donde las plantas medicinales crecían en hileras ordenadas que representaban conocimiento acumulado de 3 tradiciones curativas diferentes. Podía ver su reflejo en el agua del sistema de irrigación que habían construido, y por primera vez en años realmente se vio a sí misma. Una mujer de 30 años con manos que mostraban las cicatrices honorables del trabajo útil, ojos que habían visto tanto belleza como horror, pero que habían elegido enfocarse en la belleza. Se arrepentía de una cosa, dijo finalmente. Se arrepentía de haber tardado tanto en entender que la libertad verdadera no es la ausencia de dificultades, es la presencia de opciones. Naalnish se acercó por detrás y la rodeó con sus brazos. Habían sobrevivido a guerra, traición y la muerte de todo lo que habían conocido antes. Pero más que eso, habían aprendido a construir algo hermoso sobre las ruinas de lo que habían perdido. «¿Y ahora qué opción eliges?», murmuró él contra su cabello. Elena se recostó contra su pecho, sintiendo el latido constante de su corazón, el ritmo que había aprendido a reconocer como el sonido de hogar. «Elijo esto», respondió. «Elijo cada día que despierte en este valle. Elijo cada niño que traemos al mundo libre. Elijo cada planta que sembramos para las generaciones futuras. Elijo cada momento que me permites ser simplemente Elena, no la mujer que fue vendida, sino la mujer que eligió quedarse». Sobre sus cabezas, las estrellas del desierto brillaban con la misma intensidad que habían mostrado aquella primera noche cuando Elena era una esclava encadenada que no sabía que su verdadera vida aún no había comenzado. Ahora, esas mismas estrellas iluminaban a una mujer libre que había aprendido que el amor verdadero no es algo que te sucede, sino algo que eliges crear cada día con las decisiones que tomas y la persona con quien eliges crearlas. En la distancia podían escuchar las voces de sus vecinos compartiendo historias alrededor del fuego central de la comunidad. Apache contando leyendas ancestrales, mexicanos cantando baladas de sus pueblos natales, exesclavos enseñando canciones que habían mantenido viva la esperanza durante los años más oscuros. Era una sinfonía de supervivientes que habían elegido crear armonía en lugar de perpetuar el dolor que habían heredado. Y en el centro de todo eso, Elena Sandoval de Naalnish sonrió con la comprensión completa de que había sido vendida por $1, pero había encontrado algo que no tenía precio: la libertad de elegir su propio destino y la sabiduría para reconocer que el destino más valioso de todos es el amor compartido libremente entre almas que han decidido construir juntas algo hermoso sobre la tierra que llaman hogar. Años después, cuando sus propios hijos les preguntarían sobre los viejos tiempos y cómo habían llegado al valle, Elena siempre terminaría la historia de la misma manera. A veces las tragedias más grandes de nuestras vidas son solo el primer capítulo de las mejores historias que jamás podríamos haber imaginado escribir. Y en las noches muy quietas, cuando el viento soplaba justo en la dirección correcta, aún se podía escuchar el eco de aquella primera tormenta que había sellado el destino de 2 almas que aprendieron que el amor verdadero es el único precio que vale la pena pagar por la libertad completa. Si quieres más historias como esta, suscríbete al canal y activa las notificaciones.